Esta noche tenemos el gusto de presentar al doctor Roberto Martínez Durán. Él es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en salud ocupacional de la Universidad del Bosque y estudios interdisciplinarios de duelo en la Universidad de Manizales. Además cuenta con formación en desarrollo directivo de la Escuela de Dirección de Negocios INALDE de la Universidad de La Sabana. Lleva más de 25 años de experiencia en cargos de alto nivel con diseños de transformación cultural concentradas en el cliente y en la persona. Actualmente es profesor de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad Autónoma de Manizales y docente en medición de la excelencia en el sector funerario de la Academia Internacional del Tecnológico de Monterrey de México. El doctor actualmente se desempeña como líder de estrategia cultural del CES Hospital Universitario de Caldas y director de capacitación para Latinoamérica de la empresa Opinat. Para nosotros es un gusto tenerlo con su conferencia El arte de dar malas noticias en medicina. Bien pueda, doctor, adelante. Muchas gracias a la invitación de la academia, al doctor, por supuesto, y un mensaje aquí importante. En esto, en donde están viendo mi cara, simultáneamente van a ver también la presentación. Entonces, para que si lo están conectando desde un computador, no hay problema, pero si están conectados, por ejemplo, desde un celular, esta es la pantalla que tienen que ver grande, grande. Por ejemplo, así vamos a estar en algunas ocasiones. Entonces, aquí yo voy a ir cambiando las pantallas. Si en algún momento dejan de ver mi pantalla o dejan de escucharme, por favor me avisen, porque se trataría de una falla técnica, no debe suceder. Entonces, pues sin más preámbulo, muchas gracias y efectivamente vamos a hablar hoy de cómo comunicamos malas noticias en medicina, algo que tenemos que hacer permanentemente. Y sin más preámbulos, para ir aprovechando mucho el tiempo, entramos un poco en sintonía y quiero que cada uno haga la reflexión de cómo me sentí la última vez que tuve que dar una mala noticia en mi carrera. ¿Cómo me sentí también la última vez que recibí una mala noticia? Porque eso nos permite, permítanme, voy aquí a cerrar esto que tengo un retornito. Listo, ya. ¿Cómo me sentí cuando me estaban dando a mí la mala noticia? Y uno de los puntos aquí claves es que cuando estemos en ese escenario de dar una mala noticia, lo que digo, pero sobre todo el cómo lo digo, hace toda la diferencia. Y ese es como el punto fundamental de reflexión que quiero que hoy hagamos. Pero antes, para seguir entrando en sintonía, ¿cómo desearías mejorar tu forma de comunicar esas malas noticias? Porque indefectiblemente vamos a tener que hacerlo. Y una parte también muy importante que a veces nos olvida, ¿qué hacemos para cuidar de nosotros cuando tenemos que enfrentar esos momentos? Porque hay que entender que dar malas noticias no es solo un acto clínico, no es solamente un elemento más de la profesión, es uno de los elementos de mayor profundidad humana y emocional, tanto para el paciente, que es quien recibe la mala noticia, como para nosotros que la damos. Eso es un punto muy importante de tener en cuenta, porque muchas veces el riesgo es que al involucrarnos en este escenario, nosotros también nos podemos ver afectados. Por eso es importante prepararse con antelación y hacer este tipo de reflexiones para que podamos ir como entendiendo qué va a pasar. Pero a mí me gusta siempre arrancar por entender también, bueno, ¿y qué dicen los pacientes? ¿Qué indican ellos? ¿Cómo ven esta situación ellos? Hay un estudio de hace ya un buen tiempo, pero que creo que sigue siendo absolutamente vigente, del doctor Lop, en donde él hacía una serie de análisis en los cuales se preguntaba qué quieren los pacientes, cómo se sienten cuando reciben esas malas noticias. Y también quería evaluar cómo nos va a los médicos cuando damos malas noticias. Y mire partes de las cosas que son ahí interesantes entender. La mayoría de los pacientes dicen que se sienten insatisfechos con la manera como les comunicamos la mala noticia, que muchas veces los médicos somos demasiado secos, demasiado inhumanos y damos la sensación de que no nos importa lo que estábamos diciendo. Otra cosa muy importante, y en esto es una reflexión que quiero que a todos se nos vaya como quedando ahí en el disco duro dando vueltas, lo que para nosotros son palabras y expresiones médicas súper claras, para el paciente no lo son. Y esto lo ha demostrado también la experiencia. Cuando ustedes se preguntan, oiga, pero ¿qué confusión puede tener un paciente en términos de la sobrevida promedio? Pues créanme, y eso lo mostraba este estudio,
que hay pacientes que realmente no entienden qué quiere decir sobrevida promedio, no entienden qué quiere decir buen chance de curación. Pueda que en otros contextos sí lo entiendan, pero es que vamos a ver cómo es la carga emocional y el enmarque emocional del momento en el cual damos la mala noticia, qué sucede en la cabeza de nuestro paciente y por qué es que deja de entender cosas que racionalmente en otro momento hubiera podido entender. El resultado es que para los pacientes se genera confusión y se genera una sensación de estar solo en ese momento, que no hay esperanza. Y otra cosa que yo creo que a todos nos ha pasado, y es que muchas veces el paciente se queda callado, se queda mirándonos a los ojos y uno cree que le está poniendo cuidado y que lo está entendiendo. Y la realidad es que no. Muchas veces los pacientes, por el impacto emocional inicial de recibir la primera parte de la noticia, como que desconectaran su entendimiento racional, su entendimiento lógico, y se quedaran únicamente dando vueltas, como dicen los psicólogos, rumiando un pensamiento que los aísla de la conversación. Yo lo puedo estar viendo y él me hace así con la cabeza, pero la realidad es que no me está entendiendo. Si usted al final le dice, oiga, don Pedro, repítame lo que le acabo de decir, se va a dar cuenta que no le entendió nada, porque su mente se quedó paralizada en la primera parte. Entonces es muy importante que si eso lo están diciendo los pacientes, pues demanda de parte nuestra una manera diferente de actuar. Pero arranquemos por el principio, arranquemos por entender qué es una mala noticia. Y eso también ya está, digámoslo así, definido desde hace muchos años. El artículo que nos definió y que sigue siendo vigente sobre qué es una mala noticia del doctor Buckman es del 84. Y hoy en día, como ven, si cuando leen ahí la definición, sigue siendo totalmente vigente. Es cualquier información que quiebra, que rompe las expectativas del paciente sobre su futuro y las circunstancias en que esa información provoca, para que sea calificada como mala noticia, es porque provoca una disrupción severa en la vida de las personas. Y este es un punto en el que quiero hacer un poco de reflexión y detenerme unos instantes para que lo pongamos en contexto. Porque claramente cuando hablamos de mala noticia, hablamos de una situación que quiebra las expectativas del paciente, pero ojo, así como cuando estamos atendiendo a un paciente y estamos hablando de experiencia del paciente, el valor de la comunicación y del proceso médico, científico y terapéutico que estamos haciendo, el valor no lo definimos nosotros, lo define el paciente. Y cuando hablo de valor, a no ser que este paciente fuera un médico, fuera un colega de nosotros, o al menos alguien de la salud, un enfermero, un técnico de radiología, alguien que está en contacto, muchas de las cosas que nosotros le decimos, él no las está entendiendo. Entonces, no tiene cómo juzgar si el acto médico que estamos ejerciendo está bien o mal o podría mejorar. Entonces se queda con lo que él interpreta de nuestra comunicación verbal y no verbal. Y en ese sentido es que la mala noticia adquiere un contexto. El ejemplo más claro para mostrar esto es qué tan relevante está siendo esa noticia. Y es como, por ejemplo, cuando estamos en una consulta y la paciente que está frente a nosotros detectamos por una prueba de embarazo que está embarazada. Oiga, qué buena noticia. Doña Carolina, la felicito. Quiero contarle que usted está en embarazo. Y yo se lo cuento con todo el ánimo del mundo porque es una excelente noticia, dígame la maravilla. Pero yo tengo que entender el momento de vida, el momento biográfico de ese paciente. Porque la misma noticia podría ser interpretada como qué bendición estar en embarazo o podría ser ¿qué? ¿Estoy embarazada? No quería estar embarazada. Para este momento de mi vida, para este momento biográfico, es una pésima noticia el estar embarazada. Entonces es cuando, y me devuelvo un poquito, esa información quiebra las expectativas del paciente sobre su futuro. No es lo que yo crea sobre la mala noticia, es en ese, digamos, marco de referencia biográfico, cómo lo está interpretando el paciente. Caso típico, alguna vez hablaba con el profesor Fritz Jempeler, un anestesiólogo que tal vez ustedes conocen de la Universidad Javeriana, donde yo me gradué, y él además es especialista, tiene una maestría en bioética, y hablábamos sobre este tema de las malas noticias, y él me decía, mire Roberto, hay un caso que siempre nos pasó, y a mí sí que me dio grabado. Un paciente que tenía una exclusión testicular. Entonces,
Le dijeron al paciente en la consulta, mire, usted tiene un testículo que está totalmente excluido, pues ustedes me entienden, a él se lo explicaron en palabras que pudiera comprender, y pues ese testículo no funciona para nada, lo importante es sacarlo porque el riesgo es que a futuro eso se le transforme en un cáncer. Entonces se lo vamos a quitar. Y eso fue algo que descontroló por completo al paciente. Y entonces, claro, el equipo médico se quedó desconcertado porque decía, pero ¿cuál es la mala noticia? O sea, usted ya tiene excluido ese testículo, usted ya tiene excluido ya tranquilo, y el otro queda funcionante. Pues resulta que para la profesión que él quería comenzar a estudiar, no podía tener solo un testículo, de esas normas que tienen algunas profesiones. Entonces, lo que le estaba diciendo el equipo médico le dañaba por completo ese futuro, esa perspectiva de futuro. Y ahí quiero hacer una reflexión. A mí me encanta la filosofía y me encanta estar leyendo todos estos temas porque ahí uno entiende muchas cosas del día a día, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué la gente entiende diferente a lo que nosotros creemos. Y hay un filósofo francés que escribió un libro que se llama La lógica del sentido. Ahí lo ven en la pantalla, se llama Gilles Deleuze. Él hace una diferenciación clarísima sobre una cosa que se llama un evento versus un acontecimiento. El evento es algo que pasa en mi vida, pero que no tiene mayor relevancia, no tiene un impacto, no tiene un quiebre o no genera un quiebre de esa perspectiva a futuro. Y la diferencia con el acontecimiento es que la misma situación sí puede en otro individuo completamente diferente, la misma situación, generarle una condición que haga una disrupción total de su vida. Entonces, fíjense que yo le puedo decir a una persona que el ejemplo típico, yo, Roberto Martínez, no juego fútbol, yo no vivo de jugar fútbol, soy muy malo jugando fútbol, por lo tanto voy a fútbol y lo miro, pero no juego en una cancha de fútbol. Si a mí eventualmente me dijeran que se me lesionó la rodilla y no puedo jugar fútbol, pues yo le digo, eso es un evento, no pasa nada. Igual yo no jugaba ni quería seguir jugando, entonces pues arrégleme la rodilla que pueda caminar y eso es suficiente para mí. Pero si se lo dicen a un futbolista profesional, eso es una terrible noticia. Entonces, todo esto para simplemente entender que la definición de mala noticia se enmarca en el momento biográfico del paciente y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a cómo está esto sucediendo para poder enmarcarlo. Pero volvamos otra vez un poco aquí a la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia, la investigación? Y esto es un estudio hecho en la ciudad en un hospital general en México, donde le preguntaron a un montón de médicos especialistas cómo transmitía esas malas noticias. Y miren los hallazgos. Aquí estoy sacando tal vez lo más importante de ese estudio. Lo primero que se detectó fue, uno, falta de formación formal, de una estructuración académica. Miren los números. El 77%, 0.5% de los médicos, o sea, casi que 8 de cada 10 médicos, nunca recibió entrenamiento para comunicar malas noticias. Pregúntese usted mismo en este momento, ¿cuántas veces usted ha recibido un seminario como este? El 97.8% ha tenido que dar malas noticias en su práctica profesional. El 70% inclusive lo hace muy frecuentemente. Hay algunas especialidades que tienen que hacerlo más seguido y eso es algo que estamos haciendo casi que por inercia. Como le decían a uno, es un aprendizaje como secundario, como de la vida, en donde a mí nadie me entrenó, pero me toca dar malas noticias, entonces pues yo hago lo mejor que puedo. Pero acuérdense cómo se sentía el paciente. Para ello, así como tenemos protocolos para muchas cosas en medicina, hay que tener un protocolo para dar malas noticias que vamos a ver en la segunda parte de esta conversación. Y solo 1 de cada 10, el 11%, sigue una guía. Entonces, pues no es de extrañar que las malas noticias nos estén llegando mal entregadas. Eso crea además un impacto emocional muy grande en los médicos. A casi el 60%, casi 6 colegas de cada 10, quedan emocionalmente afectados. Y especialmente, lo mostró el estudio, aquellos que tienen grandes, digamos, historias de experiencia, más de 10 años de experiencia. Entonces, inclusive, miren, el 11%, casi 12 de cada 10, dijo, mire, confieso haber dicho una mentira porque no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. Entonces, por supuesto, pues estamos en el peor de los escenarios, porque tenemos que hacerlo frecuentemente, porque muchas veces hay que hacerlo y nadie nos ha enseñado. Entonces aprendimos de lo que nosotros creemos. Fácilmente entonces nos podríamos estar equivocando.
Simplemente un repasón por algunas consideraciones claves que hay que tener de tipo bioético, emocional, cultural, inclusive legal. Vamos a hablar de esas consideraciones bioéticas. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero que tengan en cuenta que el paciente tiene derecho a decidir sobre su vida y su tratamiento, ese es el principio de autonomía, y de hecho la ley 23 y el 1751 del 2015 le garantizan a ese paciente el derecho al acceso al diagnóstico, al pronóstico y a las opciones terapéuticas comprensibles. Es decir, el paciente, yo le debo contar las noticias como son. No es un acto simplemente de bondad que yo voy a ejercer, no, es un derecho que tiene el paciente. Y el paciente debe enterarse y es el dueño de su información. Ahorita vamos a ver cómo manejar la relación con la familia, porque es uno de los factores que más estrés y más confusión nos produce. Pero partamos del derecho del paciente que tenemos enfrente. Él tiene una significación de autonomía que le da derecho a saber. Y también le da derecho a elegir no saber. Entonces debe preguntársele si quiere saber las malas noticias. No siempre hay que contarlas de oro. Oiga, ¿usted quiere que le cuente cuando salga el resultado? Porque podría ser un cáncer. ¿Usted quiere que le cuente? Y el paciente muchas veces va a decir que sí, pero hay unos que van a decir, no, no me cuente nada, yo no quiero saber. Y tiene todo el derecho y así se le debe respetar. O a veces delegan esa información en un familiar o en alguien de valor emocional para él. Entonces, no, no me lo diga a mí, pero cuénteselo a mi esposa o cuénteselo a mi compañero de toda la vida o cuénteselo a, etcétera, etcétera. Entonces, la autonomía lo que nos está diciendo es, yo tengo que contarle al paciente porque si no, no le estoy, digamos, respetando ese derecho. Otro punto aquí importante del mismo capítulo, los principios de beneficencia y no maleficencia. Primero, no hagamos más daño. Entonces, hay un mito allí que viene de las prácticas anteriores que dice revelar un diagnóstico grave es terrible porque le puede causar un daño irreparable al paciente. Imagínese que este señor se entere que tiene un cáncer. No, se va a botar por la ventana, va a perder la esperanza, se deprime. Doctor, no le diga nada, le dice a uno a la familia. No le vaya a decir, me dice a mí, pero a él no le vaya a decir. La realidad, y lo muestran los estudios, es que la mayoría de pacientes prefiere saber. Igual hay unos que no, pero yo le pregunto, ¿usted quiere saber? Y solo una minoría, pero existen, me van a decir, yo no quiero saber. La gran mayoría quiere saber y quiere una comunicación honesta, basada en la compasión, en la empatía y de manera oportuna, porque lo que muestran esos estudios y los estudios de duelo, luego de recibir las malas noticias, es que el conocer la noticia le permite a ese paciente adaptarse mejor a su nueva condición de vida. Le permite tomar decisiones personales. Hay muchas cosas que ustedes y yo hemos aplazado en la vida porque nos creemos eternos. Pero cuando sucede algo que irrumpe en ese futuro, en esa perspectiva de futuro, y me dicen, Roberto, usted tiene este problema y su vida ya no va a ser tan larga como usted la consideraba, yo quiero saberlo en el momento en el que yo todavía pueda tomar decisiones para arreglar la partida de este mundo, de mi vida. Entonces, puedo buscar apoyo, puedo enfrentarlo. Luego, revelarle al paciente el diagnóstico de manera honesta, sincera, pero además adecuada, no es solamente para que se entere y respetarle la autonomía, es porque eso le va a servir a él. Por el contrario, el paciente que no se lo contamos no es bobo. Él se da cuenta que está pasando. Él se da cuenta que está hospitalizado, que entran los familiares y salen llorando, que nadie le cuenta nada. Y él sabe que algo le está pasando. Uno de los puntos que vamos a ver adelante en el protocolo es averiguar qué tanto sabe él de su noticia. Y lo que termina sintiendo ese paciente es soledad, desconfianza y por lo tanto mayor sufrimiento. A la gran mayoría le gustaría, sí, claro, casi todos, el 99%. Entre el 90 y el 100% rechazan que se les oculte la información. Entonces, ojo, no es una cosa opcional, no es, no, yo prefiero no, o como se hacía en los años 60, en los años 70, donde la medicina era muy paternalista, y entonces el médico de manera independiente y autónoma decidía si le contaría o no las noticias. Hoy en día hay derechos del paciente que hay que respetar, y eso es muy importante como está en esta introducción. Entonces, lo que les decía, el paciente igual se entera. Lo que pasa es que si yo no se lo digo, todas las preguntas que él tenga las va a buscar en su entorno, en su propia concepción, y la mayoría de veces las respuestas que él se va a dar a sí mismo van a ser equivocadas. Por eso es que pierde la esperanza, por eso es que siente abandono. Entonces, es muy importante informarle. Ahora, el cómo se lo informamos es otra cosa. No es llegar y decirle, ah, usted es el paciente del cáncer. Ah, bueno, venga, le cuento. Uy, ese cáncer es grave. Ven. No, hay un procedimiento, hay un proceso.
pero es muy importante saber que sí hay que hacerlo. Rápidamente, es algo que por justicia y equidad todos los pacientes deben tener, pero ojo, adaptados al nivel educativo, al contexto cultural y a los recursos que el paciente tiene. Hablemos un poco de lo emocional. Van a haber, obviamente, unas reacciones del paciente y de su familia. Y esas reacciones hay que saberlas gestionar y controlar para que la cosa funcione bien. Pero simplemente un paréntesis, y les contaba el doctor en la presentación, que pues en los estudios que hice el año pasado de especialización en manejo integral y manejo interdisciplinario del duelo, pues lo que uno se da cuenta manejando esos procesos de duelo es que esas primeras fases de duelo ocurren mejor si el paciente tiene claridad sobre lo que está pasando. Entonces, claro que hay que contarle, pero ojo, no hay una reacción correcta de las personas. Es estar allí para poder entender y acompañar al paciente. Y cada uno, así como el duelo, es personal, es subjetivo y cada uno lo recorre de la manera como para él funciona. No hay duelos normales o anormales, no hay duelos correctos o incorrectos. Hay duelos congelados, hay duelos difíciles, hay duelos complicados. Sí, es verdad. Hoy no vamos a hablar tanto de duelo. En una próxima oportunidad nos concentraremos más en el duelo. Pero en esa fase de dar las primeras noticias es fundamental para esas primeras partes o primeras fases de cómo se retoma, digamos, el duelo. Y también les decía al principio, ojo que nosotros no somos de palo, nosotros no somos de madera. El dar una mala noticia a nosotros como profesionales nos involucra y el riesgo es que nos afecte emocionalmente también. Entonces, también los estudios están mostrando que si no nos entrenamos en cómo dar buenas noticias, esta comunicación de noticias no es neutro. Y si no sabemos cómo se hace, pues no nos sabemos proteger y terminamos nosotros también cargando o llevando una carga emocional muy pesada de ansiedad, de tristeza, incluso de frustración, culpa, fracaso. Entonces, es muy importante hacer esta incorporación de técnicas de regulación emocional, espacios de diálogo con otros colegas, lo que llamamos el debriefing, y esa supervisión y ese soporte psicológico, pero para nosotros, no para el paciente únicamente. Siempre, y aquí ya vamos entrando en contexto, cuando usted se vaya a poner a dar una mala noticia, haga entonces una preparación emocional previa. Esto no es una noticia que se da simplemente como responder a qué día estamos hoy. Hoy es jueves, no. Esto requiere tomarse un momento para uno centrarse emocionalmente. Cuando usted ya va a la buena noticia, tómese unos minutos, vaya, tómese un café, vaya, reflexione en cómo lo voy a decir, qué voy a tener en cuenta. Respire, revise la información clínica completa para que usted tenga todos los datos y anticipe esas preguntas que pueden ser difíciles en ese momento. También en esa preparación incluya el entender que el paciente va a reaccionar de la manera que para él hace sentido y no es una reacción contra usted, no es una reacción contra nosotros. Hay pacientes que se deprimen, lloran, hay otros que se quedan en silencio, hay otros que se ponen furiosos. No es contra mí, es contra la situación de disrupción de futuro en su vida. Entonces ese llanto, esa rabia, ese silencio son formas del paciente de procesar su dolor. Pero a mí me impactan, entonces tengo que prepararme para que eso pues no me afecte. Muy bien. Unas consideraciones culturales. Es que fíjense que todo influye, todas las cosas influyen, por eso dar malas noticias es más arte que ciencia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la parte cultural? Se los decía hace un momento, el rol de la familia. En muchas de nuestras culturas, y aquí en el eje cafetero y en Manizales, sí que es cierto que las familias tienen un rol protagónico. Entonces, muchas veces ellos, con un ánimo de crear beneficio para su familiar, le piden a nosotros que protejamos al paciente no diciéndole las cosas. Frases comunes, doctor, no le voy a decir que es cáncer a mi papá porque él se deprime con cualquier cosa y donde usted le diga tiene cáncer, se deja morir. O dígamelo a mí primero y yo hablo con toda la familia antes de que él sepa. La información del paciente es del paciente y usted es el médico del paciente. Claro, la familia tiene mucho que ver, tiene un rol importante, pero usted no puede perder el norte de decir yo a quién atiendo, a la familia o al paciente, primero al paciente. Y a partir de eso, usted enfrenta la atención que le va a generar las peticiones familiares. ¿Qué debe entonces uno hacer? Pues incluya a la familia en decirles
mire, yo se lo tengo que contar a él porque es el dueño de la información, pero no se preocupe, yo sé cómo se hace, lo vamos a acompañar. Hay todo un antes, durante y después. Eso no es que le vamos a decir las cosas mal, no. Y existen este y este recurso. De tal manera que la familia se vuelva su aliada. Y explíquele a la paciente, al paciente no, a la familia, por qué no quiere que le cuente. Indague también eso. ¿Es por miedo de ellos? ¿Es porque no saben cómo actuar? A mí nadie nunca me contó qué pasaría en mi vida y cómo actuar como hijo si mi papá le da cáncer. Entonces es normal que yo tenga miedo, es normal que tenga angustia. Y por eso voy a decir, si yo que no lo tengo me siento así de mal, pobre mi papá. Entonces hay que entender y hay que gestionar también esas emociones de la familia. Si usted lo hace bien, la familia se vuelve su aliada. Si la deja a un lado, se vuelve un gran factor de ruido y usted va a tener muchos problemas de relación con su paciente y con su familia por no generar esa comunicación con la familia. Esto lo decíamos hace un momento. El paciente no nos entiende, no tiene por qué entendernos. Es que nosotros fuimos los que aprendimos todas esas palabras raras de la medicina, pero también a veces la gente no entiende. Una bolita, ¿qué significa? El paciente se fue, se nos fue. ¿A dónde se fue, doctor, si él entró aquí a urgencias? Esos son eufemismos que a veces usamos las personas, no solo los médicos, las personas en general, para evitar mencionar palabras que son emocionalmente muy fuertes. Es más fácil decir, el paciente pasó a mejor vida o el paciente ya no está con nosotros, a decir, el paciente falleció, el paciente murió. El problema es que ahí no estamos suavizando la píldora de nadie, lo estamos confundiendo. Lo mismo, también podemos ser demasiado técnicos y eso crea muchos problemas. Entonces, es importante tener esa sensibilidad cultural y también espiritual, independientemente de las creencias espirituales y religiosas que nosotros tenemos, hay que respetar las del paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, doctor, eso que usted me dice, la verdad, Dios tiene la última palabra, o me pongo en manos de Dios. Y uno por dentro dice, pero a ver, si lo estoy diciendo, no, nosotros no estamos allí para orientar la parte cultural, estamos ahí para reconocer esa sensibilidad cultural y espiritual que tiene el paciente y apoyarse en eso. Entonces, si el paciente le dice eso, frases como, oiga, don Pedro, yo entiendo que su fe es importante o su creencia en Dios es importante, pues bueno, ahí vamos a encontrar fortaleza y entre todos vamos a ayudarlo, porque todavía hay mucho para hacer. Entonces, el tema del contexto sociocultural de la muerte sigue siendo un tema tabú. Pero ojo, no solamente ser empático en el momento de la conmoción, es culturalmente empático. ¿Cuáles son las costumbres, el lenguaje, los símbolos que usa esa familia? Por eso hay que dialogar con ellos, hay que tomarse un tiempo, porque si no la cosa sale mal. Muy bien, vamos a ver aquí avanzando, estoy muy pendiente del tiempo, quiero de pronto al final también tener tiempo para preguntas, para diálogo, entonces voy aquí a ir avanzando. El paciente tiene derecho, ya lo decíamos, a recibir o no la mala noticia, pero él es el que decide, no la familia. Él también puede decir qué tanto quiere saber y o se lo puede delegar el recibir esa información a un ser querido. Y ojo que digo un ser querido. Anteriormente uno decía, no, solo la familia. Pero hoy en día las cosas han cambiado y hay personas que su ser querido no necesariamente tiene que ser un familiar. Casi siempre son familiares. Pero yo he tenido pacientes que a la hora de generar una mala noticia o incluso en acompañamiento de procesos de duelo, se da uno cuenta que ese referente, esa red de apoyo, ese que lo va a acompañar y le da toda esa esperanza y lo hace sentir respaldado, no es un familiar, es el amigo de toda la vida, es el vecino, es la novia, es personas que uno a veces ni se imaginaría que tienen una relación tan fuerte emocionalmente. Hay que preguntárselo al paciente. Y ojo, también pregúntele si él quiere estar o no acompañado al momento de recibir la noticia. Todo eso lo vamos a ver ahorita. Paso por aquí rápido porque esto lo hemos hablado muchas veces. Ya hablamos de los derechos del paciente. Es un derecho, no es algo negociable, no es delegable. Entonces, lo vamos a tener que hacer. El cuento es cómo lo hacemos de manera correcta, porque ignorar esto nos puede acarrear a nosotros una responsabilidad disciplinaria, demandas por negligencia, porque como dice el dicho, no es lo que usted diga, es cómo lo diga lo que genera una buena o una mala experiencia. Eso es como cuando le hicieron a las esposas, es que no es lo que usted dice, mi hijo, es el tonito que usa. Igualito pasa en esta comunicación interpersonal. El cómo lo hagamos tiene tanta o más importancia que lo que estamos haciendo. Entonces, muy importante entender eso. De hecho, cuando uno lee la parte legal y habla de los consentimientos informados,
Pues partimos de que para que ese consentimiento sea válido, el paciente debe comprender a cabalidad su situación, debe conocer cuáles son sus opciones. Por lo tanto, hay que explicarle el diagnóstico en las palabras que él entienda, hablar luego del pronóstico, y es muy importante, sobre todo en escenarios clínicos que cada vez son más frecuentes por el envejecimiento de nuestra población, en los cuales a veces hay que hacer limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, el decidir el que si el paciente se complica no lo llevamos a la UCI, o el trasladar a ese paciente a una estrategia de cuidado paliativo, o la estrategia de no intubar al paciente si llega a tener una falla respiratoria severa. Todas esas cosas hay que hacerlas en una manera que legalmente estemos cubiertos. Pero para que el paciente pueda a cabalidad firmar ese consentimiento, debo comunicarle clara y empáticamente las cosas. Muy bien, lo mismo en tema de confidencialidad. Y aquí quiero resaltar un punto que es importante, y es todo lo que usted hable y le comunique al paciente, anótelo en la historia clínica, por favor. Documentarlo lo protege a usted. Entonces, no es solamente el prepararse para dar la noticia, es cómo yo dejo registrado que mantuve la confidencialidad, que manejé la información y cómo se dio eso. Porque el día de mañana usted puede tener problemas legales, no solo porque no la comuniqué bien, sino porque, o sí la comuniqué bien, pero como no lo registró, pues no tiene ese blindaje, digamos, judicial que es importante tener. Entonces, documente la fecha, quién estuvo ahí presente, si estaba el paciente solo o si había algún familiar o persona relevante acompañándolo, qué fue lo que usted comunicó y cómo reaccionó el paciente. A veces omitimos eso porque decimos, no, esto es demasiado ya muy personal, esto no es un dato clínico, entonces no lo debería anotar. Craso error. Cada rato recibimos colegas que han tenido problemas legales porque en la historia clínica no se anotó adecuadamente cómo se generó esa entrega de la mala información, de la mala noticia, perfecto, perdón, y el paciente alega que a él no lo informaron o que la información fue errónea. Y si usted lo registró, aplica el mismo principio de la medicina, lo que usted no anote en la historia clínica, usted no lo hizo. Entonces, esa parte también quería, digamos, comunicar. Y claramente hay casos en los cuales el paciente clínicamente no tiene la capacidad o inclusive una representación legal le evite el que él sea el receptor de esa mala noticia. Entonces, la ley indica quién debe ser el representante legal. Eso es parte de esa preparación. ¿Cómo se le comunica a un niño de 11 años, a un menor de edad? Pues hay que hacerlo a los padres. ¿Cómo se le comunica a un paciente que tiene una demencia senil avanzada y no va a entender nada de lo que le digamos? Entonces ahí el rol de comunicación con la familia claramente cambia. Pero igual, así no sea el paciente, sino alguien que está en comunicación con él, pues tiene que ser clara, tiene que ser empática, igual, adaptada a su nivel de comprensión y apoyada en todos esos principios que hemos venido hablando de no hacer más daño, de actuar con beneficencia y con dignidad. Ojo, un punto importante. El paciente, así está inconsciente, el hecho de estar al lado de nosotros, hay que mantener un alto nivel de respeto. Entonces, hablarle con amabilidad. Roberto, pues que él está en coma y no me va a escuchar. Pueda que clínicamente usted me lo pueda sustentar, pero para el familiar eso no es verdad. Entonces, háblele al paciente que está inconsciente, intubado, sedado y todas esas cosas que hacemos para mejorarlo. Háblele con amabilidad. No use términos como, no, es que él ya está premorte, no, es que está desahuciado, no, es que él... Mantener ese cuidado y ese respeto le va a usted evitar también problemas y va a ayudar mucho a la familia. Muy bien, entonces hablemos un poco de los métodos. Esto era una introducción para ponerlos en contexto, para que vean que fundamentalmente esto no es opcional. Esto no es, no, yo sí prefiero no dar malas noticias, que es que eso es tan aburrido. No, es que es algo que por el hecho de ejercer la medicina tenemos que hacer. Si somos especialistas en especialidades como oncología, como al cuidado intensivo, como este, pues obviamente lo vamos a tener que hacer con mayor frecuencia. Pero cualquier médico en ejercicio de su profesión, en algún momento, muy frecuentemente, va a tener que dar malas noticias. Algunos de los modelos, hay muchos especializados, por ejemplo, para urgencias, pero hoy quiero hablar del que es más reconocido. Y el más conocido internacionalmente es el famoso modelo SPACS o EPIC, si lo pasamos a español. Entonces, ¿qué es eso? Y hablemos un poco, aquí lo voy a poner más grandecito. Eso es una sigla que lo que dice es, mire, perdón, me atoré. El setting, o sea, el entorno.
Lo primero, y esto es como cuando uno le hacen esas siglas en medicina que cada letra le dice qué tiene que hacer. Aquí aplica igualito. Y eso no lo inventé yo, esto hace rato y es el más conocido. Esto es del doctor Buckman del Johns Hopkins University. Entonces, setting, o sea, el entorno. Prepare el entorno, que no haya interrupciones. Apague su celular. Dígale a los grupos de trabajo que no lo interrumpan porque va a dar una mala noticia, va a hablar con una familia o con un paciente o con todo el grupo según lo que el paciente haya decidido. Entonces, por favor, no lo vayan a interrumpir. Hasta que no abra la puerta, nadie toque, nadie entre. Eso es preparar el entorno. Por supuesto, también, ya lo decíamos, revisar muy bien la historia clínica del paciente y pensar en ese contexto muy bien lo que vamos a decir, asegurando que los términos sean comprensivos, que el paciente los pueda entender. También es preparar el entorno, esa situación de privacidad. No siempre tenemos, digámoslo así, una posibilidad de irnos a un cuarto reservado, por ejemplo, en el ambiente de urgencias. Entonces hay que asegurar, por ejemplo, un espacio en donde puede ser en otra camilla, pero en donde no haya ese caos que a veces tenemos en nuestros servicios de urgencias, cortinas cerradas y asegurar ese setting, ese entorno es muy importante. Alistar algunas cosas, si tiene la oportunidad de hacerlo. Como no sabemos el paciente cómo va a reaccionar, entonces tenga a mano, por ejemplo, cuando en el hospital tenemos una zona especial para dar estas malas noticias y la tenemos acondicionada con pañuelos, con agua, porque si el paciente va a llorar, él requiere ese apoyo. Entonces es bueno tener una caja de pañuelos al lado de Kleenex. ¿Quiere tomar agua? Oiga, sí, sí quiero. ¿Y ahora yo dónde saco el vaso de agua? Pues tenga el agua previamente alistada, siéntese de frente, eso es importante también. Recuerde que la comunicación no verbal habla mucho más de lo que nosotros decimos con palabras. Entonces, a la hora de hablar con el paciente, primero, hacerlo desde atrás del escritorio, eso crea una barrera que separa y que dificulta la comunicación. Mucho más si además de hacerse detrás del escritorio, me hago detrás del computador o de la pantalla y me asomo. Oiga, es que le tengo una noticia. No, no funciona. Entonces, siéntese, cámbiese de lugar. Normalmente siempre tenemos dos sillas interlocutoras. Si el paciente está solo y hay más sitio, pues cámbiese de lugar y siéntese de al lado, a la misma altura de los ojos. Si no hay espacio, pues mueva su silla para el borde del escritorio, pero siempre trate de que no haya una barrera que dificulte la comunicación. Computadores, escritorios, etcétera. Siéntese entonces a la misma altura y antes de arrancar, pregúntele al paciente si quiere estar acompañado. Dígale, oiga, mire, vamos a hablar un tema complicado. Le tengo noticias que no son muy buenas. Don Pedro, ¿usted quisiera estar aquí en este momento con alguien? Ay, sí. ¿Será que puede entrar mi hija? Claro, don Pedro, por supuesto, si usted lo desea, le decimos que entre. O don Pedro va a decir, no, doctor, solo dígamelo a mí, no, no quiero que esté nadie. Perfecto. Pero preguntar si alguien, un allegado, no necesariamente solo familia, quiere que el paciente lo acompañe, pues eso es parte también de ese entorno. La P es de percepción, es siempre, ojo con esto, siempre antes de iniciar, pregúntele al paciente. Siempre antes de hablar, pregunte. Eso es muy importante. Estoy en el segundo punto, percepción. Evalúe la percepción. ¿Qué sabe el paciente sobre su condición? ¿Él sabe lo que le pasa? ¿Le han explicado antes? ¿Qué ha entendido? ¿Usted ha investigado? Son preguntas en donde yo voy y le digo al paciente, don Pedro, bueno, ya llegaron sus exámenes, nos llegaron ya los datos de la biopsia. ¿Usted qué se imagina que salió? ¿Usted qué cree que salió? Y el paciente, la mayoría de veces, por experiencia se los digo, el paciente sabe lo que está pasando. Puede que no lo pueda expresar en esos términos médicos, pero él sabe que su vida ya no está funcionando bien. A veces, ¿no? A veces los toma por sorpresa. Pero si es un proceso largo, va a decir, pues doctor, yo no creo que sean muy buenas noticias porque yo sí me siento muy mal. Ah, cuénteme, ¿usted qué cree que le salió? No sé, doctor, de pronto un cáncer. Y a veces el paciente pone ya esas palabras. A veces dice, no, no tengo ni idea. O pues, no, yo sí he sentido que la bolita está creciendo. Pero el preguntar antes de hablar es muy importante en en esa segunda fase de percepción. ¿Qué sabe él? Oiga, ¿y le han explicado otros colegas? Sí, pues el doctor que me hizo la biopsia o la doctora que está ahí con una cosita ahí con gel una ecografía. Sí, sí, y cuando puso la voz me dijo que eso se veía feo. Ah, bueno, ¿y usted qué hizo? Ah, no, yo me fui a Google y me metí a Facebook y las redes sociales y tal,
Ah, ok. Todo eso es importante porque eso le da a usted el contexto de cómo le dosifica y cómo le entrega mejor esa verdad. Entonces, percepción. Evalúe la percepción del paciente sobre su condición. No asuma nada, no asuma que él no entiende nada, no asuma que lo entiende todo. Pregúntele y antes de usted hablar, pregunte. Entonces, esa es la segunda parte. ¿Listo? Usted ya preparó el entorno. Ahora vamos a preguntarle al paciente qué sabe él y déjelo hablar el tiempo que él necesite. Lo mismo, en esa tercera fase de invitación se refiere a obtener el consentimiento del paciente para saber qué tanta información quiere recibir. Es en ese punto en el que usted le dice al paciente y valida esa opción de, oiga, don Pedro, bueno, pregunto, usted, pues, ¿qué tanto quiere saber? Y él va a decirle, ay, doctor, yo la verdad, yo la verdad, si son buenas noticias, cuéntemelas. Si no, yo prefiero no saber. Yo ahorita me siento bien, no me duele nada. Yo como que no quiero saber tanto. Ah, bueno, perfecto. Y ya usted sabrá entonces cómo modular esa información. Pero ¿qué tanto quiere saber? Ahora, lo mostraba el estudio que les mostraba hace un momento del doctor Rob. La gran mayoría, casi que 9 de cada 10, quieren saber y lo quieren saber todo de manera detallada. Entonces le van a decir, doctor, doctora, cuéntemelo todo, tranquilo. Y, bueno, perfecto, se lo va a contar, pero si algo no entiende, me avisa, si alguna palabra es rara, me avisa. Esa es esa invitación, como esa seducción a que el paciente nos diga hasta dónde quiere que lleguemos. Luego ya viene el momento exacto de entregar la mala noticia. Ese es el cuarto punto. Fíjense todo lo que hemos hecho antes de decirle al paciente nada. Normalmente nuestros colegas llegan y dicen, usted es el del cáncer. Bueno, venga, le digo, usted tiene un tumor, usted tiene un tumor. Mire, me pasó con una paciente que tenía una masa, y eso que era de la salud, pero como ella bien lo decía, era la primera vez que tenía una masa en su seno. ¿Y qué hizo el doctor? Y es un doctor de altísimo renombre y muy profesional y muy bueno, pero cometió el error de no seguir estos pasos y en lugar de primero preparar el entorno, averiguar sobre la percepción y tercero hacer esa invitación, arrancó de una a decir la noticia. Y con el error adicional de él, asumió que porque la paciente era del área de salud, le iba a entender y comenzó a hablar de opciones, de marcadores, de las pruebas histoquímicas, de un montón de cosas que la paciente no estaba entendiendo. Craso error. Y estamos hablando de alguien que sabe mucho de oncología, pero se le olvidó el cómo dar malas noticias. Entonces, fíjense que ya hemos hecho una preparación de entorno, una percepción, una invitación. Ahora sí le vamos a decir, lo vamos a transmitir. Importante, hacerlo poco a poco. Yo tengo un profesor que me encanta y muchos de ustedes lo conocen, es el doctor Jaramillo, Oscar Jaramillo del CES, el profe de profes, que siempre nos acompaña, nos orienta y nos ayuda con su genialidad y con su sabiduría. Y él tiene una frase que a mí me encanta y dice, la verdad es como una medicina y por lo tanto debe tener una dosificación. Si usted dice demasiado poco, le está dando muy poquita dosis, no le va a hacer efecto. Pero si le da mucho, lo intoxica. Entonces, así como se dosifican los medicamentos, se dosifica la verdad. Hágalo poco a poco. Ojalá no por teléfono. A veces, y sobre todo cuando estábamos en pandemia, pues muchas de las malas noticias se comunicaron por teléfono, pero hoy en día ya no. Hágalo personalmente con el paciente. Que es que yo vivo en otra ciudad. Venga, porque es importante lo que se lo va a contar. Entonces trate de no hacerlo por teléfono. No hacerlo al rompe, lo sobredosifica, lo intoxica. Entonces, es bueno tener un preámbulo, palabras como desafortunadamente tengo malas noticias para usted. Lo que le voy a decir es importante que me escuche y me atienda porque no son buenas las noticias. Ahí no le estoy diciendo todavía lo que tiene, pero le estoy generando un terreno propicio para que abra sus canales de entendimiento y se vaya preparando. Y luego ya, en el momento de la noticia, lo que hemos estado todo el tiempo diciendo, no use tecnicismos. Hay gente que no entiende que es una biopsia. Entonces, en lugar de biopsia, dígale, tomamos un pedacito de su hígado, tomamos un pedacito del tejido interno de su seno, tomamos un pedacito de... Hay gente que ventilación mecánica no le hace sentido, entonces es un aparato que le ayuda a respirar. Y volviendo al profe Hempler, también tiene una anécdota muy importante de otra colega que en este tema le dijo, yo le quiero contar una historia sobre algo que me pasó. ¿Qué fue? Un paciente que llegó a urgencias y llegó muy mal y se murió, falleció en el tratamiento. Entonces sale el colega de urgencias
y busca a los familiares y les dice, bueno, yo les quiero contar, el paciente desafortunadamente llegó sin signos vitales. ¿Y saben qué pasó? Y es una historia real, de la vida real. El papá que estaba recibiendo la información dijo, hay un momento, doctor, que mi esposa está pendiente de saber qué pasó. Llamó a la esposa, mija, que Germán está bien. Lo único fue que no trajo los signos vitales. Quién sabe dónde los dejó. De pronto se le perdieron en el accidente. Pero que está bien. Y por supuesto ya ustedes, y no es un chiste, es una historia real. ¿En qué momento está psicológicamente ese familiar o ese paciente? Entonces, signos vitales, no, no tiene por qué entenderlo. Y fíjese, y esta historia le demuestra a usted cómo hasta el más mínimo nivel de lo que usted creía evidente, no lo es. Entonces, háblele al paciente. Aquí, evite la brusquedad, ¿sí? Evite la palabra. No, mire, yo soy buenísimo para dar mala noticia, Roberto. Yo sí voy, le voy contando, le voy diciendo, oiga, mire, señor, usted tiene este y este y este problema tan, y a mí eso no me duele, no me duele, pero ¿y cómo se sintió el paciente? Entonces, evite la brusquedad, diga la verdad, no mienta, pero dígalo de una forma amable y poco a poco. Hay momentos en los que el paciente requiere un silencio para poder procesar lo que usted le está diciendo. Es que lo que usted le está diciendo le está cambiando la vida, le está cambiando la idea de futuro que él tenía. Eso no es fácil, eso no es decir, no, el partido quedó 2-1, perdimos. No, le está diciendo su vida cambia a partir de este momento. Lo que hacía no lo va a poder hacer. Con quien estaba ya no va a estar. El sueño que usted tenía ya no es, eso es algo muy fuerte para esa persona. Entonces, yo necesito procesarlo. Y cuando estoy procesándolo, guardo silencio. Y necesito que usted guarde silencio y me respete el silencio para que yo pueda procesarlo. Entonces, cuando usted le da mala noticia, el paciente se queda callado, usted guarde silencio. Uy, Roberto, pero eso es muy incómodo. Yo sé, pero por eso es que dar malas noticias es un arte. Hay que desarrollar la capacidad de estar en silencio y guardar el momento. Uy, es que yo me angustio. Pues respire, respire profundo. Quédese ahí. No tiene que decir nada tampoco. A veces eso es como cuando uno va a dar el pésame en la funeraria. ¿Por qué a la gente no le gusta ir a la funeraria a dar el pésame? Porque 9 de cada 10 dicen, es que yo no sé qué decir, Roberto. Pues les digo que la mayoría de veces no hay que decir nada. Simplemente es estar allí. Simplemente es ir a la funeraria y dar un abrazo, porque además mucho de lo que yo digo no va a tener sentido para el familiar. Entonces decirle, oiga, lo siento mucho, entiendo su dolor, se murió su papá, pero mi papá está vivo, pues no lo entiendo, el mío no se ha muerto. Y aunque ya se hubiera muerto mi papá, es un dolor diferente, porque mi relación con mi papá no necesariamente es la misma suya con el padre que murió. Entonces, ¿para qué decimos bobadas? Más bien, respete el silencio y déle el tiempo al paciente de procesarlo. Y eso se conecta con la E de las emociones. ¿Listo? Aborde las emociones que surjan con empatía, con compasión. Es observe a la persona, identifique qué emoción tiene, identifique qué está pensando, lo que decía, respete el silencio, valide esa emoción. Porque es que además, hasta que él no controle sus emociones, todo lo que usted le diga no lo va a entender. Cuando usted le dice, oiga, usted tiene un cáncer, pero no se preocupe porque lo detectamos a tiempo y las posibilidades de curación son inmensas y ahora la tecnología que tenemos y los equipos de aquí del hospital, no, hemos hecho, afortunadamente ya nada de eso lo está escuchando. Para él, la palabra cáncer bloqueó su entendimiento racional. Entonces él necesita un silencio para que luego usted le cuente la parte buena de la noticia. Pero si usted no hace ese silencio y no entiende la emoción y no entiende el impacto emocional de la noticia, el paciente no le está entendiendo. Es como si el paciente se tapa los oídos y usted el resto de las cosas que diga no las está entendiendo. Entonces, para que me entiendan, miren, esto es lo que está pasando. Van a decir, ay, se le apagó el micrófono. No, lo apagué para que usted sienta eso, para que usted vea que yo sigo hablando. Igualito le pasa al paciente. Entonces, siempre recuerde el validar esa emoción, el actuar con compasión y cuando sea el momento correcto, vamos a ir a la estrategia o al resumen. Vamos a ir a qué? A ser claro ahí sí con el plan a futuro. Pero primero confirme que el paciente le entendió. Entonces dígale, bueno, don Juan, repítame lo que le dije. ¿Qué me entendió? Y ahí usted se va a dar cuenta si sí le entendieron o no le entendieron. ¿Qué opina de lo que le acabo de decir? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que quiera que profundice? ¿Hay algo que no me entendió? ¿Hay algo que quisiera preguntarme? Y guarde silencio para ver si le preguntan algo o no.
Esa pregunta adicional hace toda la diferencia. Y luego sí, pues explique ya cuando él otra vez esté abriendo el micrófono y lo esté escuchando, pues ahí sí habla de las opciones de tratamiento, los temas, inclusive temas tabú. En esas conversaciones mala noticia pueden salir temas como el suicidio del paciente, pueden salir temas como la eutanasia. Y ahí no importa lo que usted piense, importa es cómo usted entienda esa emoción y lo acompañe. Entonces, ojo porque clarificar el plan de acción es muy importante. Esa manera de continuar el apoyo. Bueno, entonces, como ven, hay varias que hacer. Esto está quedando grabado, esto queda en YouTube, véanselo varias veces porque aquí hay un montón de información y yo sé que estamos yendo pues con un tiempo programado. Entonces, pero vuélvaselo a leer y léaselo con calmita. Y ahí todo el tiempo le he estado dando mi correo, estrategiaycultura@ces.com.co. Comuníquese con nosotros. Nosotros tenemos toda una línea de acompañamiento a estos colegas, a ustedes, para ser más probos en ese arte de comunicar las malas noticias. Entonces, ojo, una palabra aquí de referencia. Aquí le acabo de dar un modelo y a veces uno tiende a decir, uy, con ese modelo sí es fácil. Ojo, porque los modelos hay que contextualizarlos culturalmente. Ningún modelo es infalible. Entonces, esto es una guía para que usted sepa, fíjense el montón de cosas que había que hacer antes de llegar al momento de la mala noticia. Eso hay que practicarlo, hay que hacerlo, hay que mejorar la habilidad. Eso no se aprende porque yo se los acabé de decir. No, eso ahí se aprende haciendo, pero hay que hacerlo con una guía. Pero nunca se desconecte de la emoción del paciente, porque pueda que usted sepa todo el futuro de la enfermedad y todo lo que va a pasar a continuación, pero usted no sabe el contexto de vida de ese paciente. Entonces hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar es guardar silencio y entender lo que está diciendo el paciente. Pero más allá de lo que está diciendo, la música detrás de las palabras. Hay una coherencia entre lo que dice y lo que cuenta su cuerpo, porque si hay disonancia, vale la pena que profundice. Pero si usted está pendiente del celular, de la hora, del tiempo, de la cosa, pues no lo va a lograr hacer. Entonces, muy importante que esto siga ocurriendo. Los modelos funcionan, pero no siempre funcionan. Entonces, o sea, a veces hay que adaptarlos. Sí funcionan, sí son estructurados. Pero ojo, antes, y vuelvo y recalco mucho la preparación, el entorno, que sea privado, sin interrupción, eso ya lo hablamos. Dominar la información médica, pero saberla traducir a ese lenguaje sencillo. Usted puede estar además acompañado. Nadie ha dicho que usted tiene que estar solo frente al paciente para decir la mala noticia. Si usted todavía no se siente con experiencia, no está preparado, o usted ese día amaneció con el pie derecho y está bajito de energía, pues hágalo con otro colega. Llame a un amigo, pida ayuda. Si pedimos ayuda para intubar, ¿por qué no vamos a pedir ayuda para dar una mala noticia? Entonces, acompáñese, considere incluir a otro profesional, a otro familiar. Eso es parte de eso, respetar esas preferencias. Es como dice allí, la preparación no elimina lo difícil, pero transforma eso en una oportunidad de cuidado. Ya durante el terreno, algunas cosas adicionales, como le decía, inicie con cortesía, con advertencias compasivas y empáticas. Lamento tener que decirle estas noticias. Averigüe qué tanto quiere saber el paciente. Esto ya lo hemos dicho. La verdad, no se opone a la humanidad, pero hay que comunicarla con sensibilidad, contener esas emociones, estar allí. Por eso es que es tan difícil. Los que han dado malas noticias, de verdad, sale uno muy cansado. O sea, uno dice, oiga, hice un turno de 24 horas o de 12 horas y no salí tan cansado como en estos 20 minutos o en estos 40 minutos que hablé con el paciente. Claro, porque usted además de estar presente físicamente, está presente emocionalmente y eso cansa al cerebro, eso le gasta el ATP. Entonces, tiene por eso que cuidarse, por eso hay que prepararse y en el después también es importante que usted esté presente. Simplemente allí palabras claves, y por eso lo que hice ahí resaltar, el ya no hay nada que hacer, es una frase, una oración que no se utiliza. No use esa frase, porque usted no sabe qué es lo que está pasando en la vida del paciente, pero además, y váyase con este mensaje, siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo para hacer. Ah, que no hay curación, ok, pero hay algo para hacer. Tratamiento del dolor, acondicionamiento, consejería de duelo, ayudar al paciente a que se prepare para su muerte, ayudar al paciente a que resuelva los asuntos pendientes, a que desarrolle las conversaciones de valor que tenía aplazadas. Siempre hay algo para hacer. Pueda que no lo tenga que hacer usted, pero siempre. Entonces, cuéntele eso al paciente.
Ahí es en donde viene el mensaje de no le quite la esperanza. No, pero es que Roberto, él no tiene esperanza de vida. Es que no estoy hablando solo de la esperanza de vida, la esperanza de saber que todavía está vivo y hay cosas para hacer. Y médicamente siempre habrá algo para hacer. Entonces, llévense, ese mensaje es muy importante. Aclarar fallecimientos con respeto, ya lo hablamos, diga las palabras con ternura, pero dígalas, murió, falleció, en un tono cálido, pero no es que el paciente se nos fue, ¿y para dónde fue? El paciente no está entendiendo. Y en el después, pues obviamente tiene que recapitular. Miren, quiero adelantarme aquí a este punto porque esto ya lo había dicho. Miren lo que muestra este estudio aparecido en JAMA hace mucho tiempo. Estas son las curvas de estrés que mantienen los pacientes y que mantienen los clínicos o que mantenemos los clínicos a la hora de dar malas noticias. La primera es esta, la azulita es la suya, la del médico. Entonces usted fíjese que comienza a estresarse antes de verse con el paciente, pero y luego viene el encuentro con el paciente, la franja rosada es donde usted ya se encuentra con el paciente y entonces usted dice, oiga, le cuento esta noticia y comienza el estrés del paciente. Pero mire lo que pasa, luego aquí usted se va y usted se va a tomar café, a relajarse, a respirar afuera y entonces su estrés baja, pero es cuando el del paciente aumenta más. Y al aumentar tanto, por eso es que siempre hay que dar un plan de manejo posterior. Deje la puerta abierta, porque el paciente, su gran pico de estrés ocurre después de la conversación, no ocurre durante. Oiga, le conté la esta, ya me siento mejor, ya salí de eso. Y el paciente lo tomó muy bien, ¿seguro? Hable con él al otro día, a ver cómo se siente. Si fue por la mañana, hable con él por la tarde. Entonces, por eso quería traerles esta gráfica que es bien importante. Por eso el acto compasivo sigue después del encuentro en el cual se le dio la mala noticia. Errores comunes a evitar, algunos ya los dije, actuar con prisa o con distracción, no es momento de correr, no es momento de utilizar un lenguaje técnico o vago. El decir todo estará bien tampoco es cierto, entonces no dañe la confianza, sea claro, realista y dígale lo que sí hay para hacer, pero pues claramente no todo está bien, porque si no, entonces no habría mala noticia. Frases insensibles, ya lo dije también, no hay nada más que hacer, eso suena al abandono, perdón, no verificar el comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito recapitulando todo esto. Lo que les decía ahorita de las curvas de estrés, evite un cierre abrupto, porque la curva de estrés del paciente sigue después y va a ser superior a la suya. Usted ya, como decimos, salió de eso, pero él apenas acaba de entrar y él es el que necesita ese acompañamiento. Usted también, pero él es el que tiene que ayudar a tener esa ayuda posterior. Entonces, ofrezca ese apoyo. Asegúrese que el paciente no se quede solo en la sala. Si lo atendió en un salón, bueno, ahí le dejo la noticia a don Pedro, entonces cualquier cosa me llama. No, quiere que, ¿dónde está su familiar? Ahora sí que él entre. Ahora sí, usted cuéntele lo que usted le quiera contar. Si no tiene familiar, coordine con enfermería, con trabajo social, con psicología, con todas estas redes de apoyo de salud que tenemos para que acompañen ese después del paciente. Y comprométase pues con ese acompañamiento. Finalmente, y en estos tres puntos quiero ser muy insistente. Si el enfermo detecta una mentira, va a perder la confianza en usted y se va a aislar justo cuando va a necesitar expresarse y cerrar emocionalmente su proceso. Entonces no le diga mentiras, hable con la verdad, dosificando la verdad. Hable con esa verdad que él puede entender y que él puede procesar, pero no le diga mentiras, no invente. Lenguaje sencillo, pero explique lo que él quiere saber. Eso es, por eso le decía, los protocolos le funcionan como una guía, pero no son infalibles. Usted tiene que desarrollar experticia y conectarse con el paciente. Por eso es que usted se expone emocionalmente, porque usted debe conectarse con la emoción de ese paciente para validarla y gestionarla, no necesariamente para frenarla o para cambiarla. Entonces, en los protocolos, si se manejan muy rígidos, no funcionan. Una cosa es la rigidez y otra cosa es la rigurosidad. Aplique con rigurosidad el protocolo, pero no rígidamente. Es muy diferente la rigurosidad de la rigidez. No se equivoquen allí. Siempre la ética, ya lo dijimos, está con el paciente, no con la familia. Y esto es algo que hay que seguir practicando. Aquí hicimos una reflexión, una primera conversación, pero váyase a su hospital, váyase a su consulta, váyase donde sus colegas y diga, oiga, entrenémonos para dar malas noticias. Porque es claro que dar una mala noticia es lograr, hacerlo bien, es lograr que el diagnóstico no sea lo único que el paciente recuerde. Voy a volverlo a decir.
Dar bien una mala noticia es lograr que el diagnóstico no sea lo único que el paciente recuerde. No que no se dé cuenta, él debe conocerlo, pero que no sea lo único que quede ahí. Entonces esto se mejora haciendo juegos de rol, haciendo simulaciones, viendo videos, analizando casos. Así como analizamos los casos difíciles, esto también es difícil. Entonces también hay que entrenarse. Y por último, no se le olvide que usted también sufre. Entonces, no se quede solo. Maneje ansiedad, miedo, va a tener cansancio, sobre todo si no ha sido entrenado es todavía más difícil. Entonces busque apoyo, fórmese, entienda el valor que usted está agregando. Acuérdese que la mayoría de veces curamos, pero si no curamos, por lo menos siempre tendremos que acompañar y siempre tendremos que consolar. Mejor dicho, la mayoría de veces no, casi nunca curamos, pero siempre acompañaremos y siempre consolaremos. Entonces eso es parte del acto médico, no hay que frustrarse, pero eso emocionalmente me compromete, entonces hay que prepararse. Y un último concepto para que se lleven. La mala noticia la da el médico más capacitado, no el más inexperto. En mi época, lo que ocurría, en mi época de estudiante era, el profe le decía al residente, el residente mayor al residente menor, el residente menor le decía al interno y a veces el interno le decía al estudiante y quedaban el estudiante y el interno dando las malas noticias. No, señor. Quien da la mala noticia es el médico más capacitado de los que estén en ese momento disponibles. El médico moderno le tiene tanto miedo a la muerte o más que el enfermo, porque además compromete su propósito de vida y le pone en tela de juicio muchas creencias que hemos venido desarrollando en cuanto a qué es lo que hacemos con los pacientes. Entonces, si usted considera una mala noticia, un fracaso terapéutico, un fracaso personal, pues esto hay que gestionar. La esperanza se transforma, no desaparece. ¿Ya no hay posibilidad de curación? No, pero hay muchas cosas para hacer todavía. Y entonces pasamos de curar a aliviar, a cambiar los ciclos de vida, a lo que me quede, vivirlo con más calidad, porque aunque no podamos curar, siempre podremos cuidar y podremos acompañar. Entonces, señoras y señores, esto era como lo que les quería contar esta noche. No sé, doctor, si hay alguna pregunta o alguno de los asistentes tiene alguna reflexión que quiera compartir. Como decía un profesor mío, preguntas, dudas o aportes, tenemos allí unos minutos, el tiempo es de ustedes para reflexiones. Si no hay ninguna, véanse esto varias veces, esto queda en YouTube. Esto es un tema para, como decimos, para amaciar, para seguirlo recapitulando y para enfrentarse a, pero no tenemos que hacerlo solos. Porque así como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Entonces, en la comunicación de malas noticias, lo relevante a veces son inclusive más las circunstancias del paciente que el diagnóstico mismo. Cuando usted a mí me dice que tengo cáncer, es probable que mi preocupación no sea por mi cáncer, sea por ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar si yo ya no los puedo mantener? ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi madre que depende económicamente de mí? Y esas son mis circunstancias. Y eso es lo que me afecta de esa idea de futuro que yo tenía. Entonces, la disrupción de mi futuro, claro que se relaciona con la enfermedad, pero según mi momento histórico de vida, puede que lo más grave para mí sea lo que ocurre a partir del diagnóstico. Eso es parte de nuestra gestión. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haberme acompañado hasta ese momento. No sé, doctor, ¿alguna pregunta, alguna duda de los participantes? Muchas gracias, doctor. Fabulosa su conferencia. Va a quedar grabada para volverla a ver y sobre todo para ver, digamos, últimos tips que nos dio con las diapositivas. Le pregunto al doctor Hernando García, nuestro presidente, para que termine la reunión. Adelante, doctor Perfecto, Hernando. doctor. Muchas gracias, doctor Muchísimas Hernando. gracias, doctor Campo Elías, muy amable. Doctor Roberto, como siempre, usted es un gran docente. Muchas gracias por esa Muchas excelente gracias. información. Le agradecemos en nombre de la Academia de Medicina de Caldas su participación y sepa usted que siempre la Academia tiene las puertas abiertas para usted, querido doctor Roberto. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, me siento parte de la casa y como les decía, ahí tienen mi correo, estrategiaycultura@ces.com.co. Sigamos hablando, sigamos en contacto, porque esto es una formación de todos los días, no es de una sola vez. Muchísimas gracias, doctor Hernando, doctor Campolías. El más honrado de haber estado esta noche soy yo y bueno, con muchísima ilusión de volver a poder participar en estos eventos, volverlos a acompañar porque es algo que se conecta mucho con mi propósito de vida y que además
me encanta hacer. Entonces, muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Un honor haber estado aquí y un abrazo gigante para todos los que asistieron esta noche y los que van a ver en el diferido en YouTube la conferencia. Muy gentil, doctor Roberto, y muchas gracias, doctor Campo Elías. Que tengan buena noche a todos, siempre con ustedes. Muchas gracias.